Bueno, supongo que así irán uniendo. Eh, Buenas tardes, como siempre, todos los ciclos. Uy, ya. Estos son los cursos que llevará, que es, bueno, Patología General e Inmunología Clínica, que es el curso relativamente nuevo, que es uniendo Patología General junto a Inmunología Clínica, Farmacología, Epidemiología, Nutrición e Historia de Medicina. Eh, Empezamos primero con Patología General e Inmunología Clínica. Eh, Los profesores que están acá al costado, que es el doctor Chiara y el doctor Alvisuri, son los que dictaban inmunología actualmente en la... Sí, sí me escuchan bien, ¿no? Supongo. Sí, sí te Bacán, escuchan. bacán. Si han visto la guía, el doctor Alvisuri no figura. El doctor Alvisuri me parece que tuvo un problema el siglo pasado y tuvo que renunciar. Así que solo está el doctor Chiara. En temas de teoría, eh, se van turnando, obviamente. Las teorías del doctor Palomino son infaltables, son muy buenas. Las teorías de la doctora Sánchez también son muy buenas, a excepción de la primera, tal vez que es un poco más PPT. La doctora Núñez, un poco que no dicta, creo. El doctor Pacha, nuestra teoría fue virtual, la única que dio, que fue para acabar el ciclo, así que no sabría decirles cómo es. El doctor Yavar, bueno, es un monólogo siempre. El doctor Chera no sabemos cómo dicta, porque él solo dictaba inmunología para eh, la otra malla, la malla vieja, y el doctor Alvisuri, bueno, era un asesino en la hora de dar sus clases. Pero lo único que sé, o bueno, tengo entendido, es que la malla vieja para inmunología, medio que odiaba al doctor Chiara porque el doctor es muy bueno, es la verdad, es un santo y explica pues lo importante, ¿no? Explica la síntesis, el resumen, las cosas que son pues no muy abusivas. El doctor Alvisuri es todo lo contrario, te explica todo el libro de golpe y son muchas cosas que pues no puedes aprender. Pero el examen en inmunología lo daba el doctor Alvisuri, creo. Entonces la gente se quejaba de que el doctor Chara era pues te dictaba cosas muy simples y en el examen te destrozaban cosas que él no enseñaba directamente. Ahora no está el doctor Alvisuri, así que no sé cómo voy a hacer las preguntas de Chara, pero todo lo demás es bastante simple, no hay mucho banqueo, eso sí. El segundo examen sí es más que todo inmunología, el primero y el último son más que todo patología, pero eso, ahora tendrán que ver cómo es el doctor Chiara en teoría. Para hablarles primero del doctor Yavar, de laboratorio, su contenido es muy bueno, de hecho a veces corrige la guía si es que ve un error o algo que no le gusta. Puntualidad, eh, el doctor Yavar suele llegar, o sea, yo lo puse regular porque la verdad no me gusta que llegue pues justo a la hora. El doctor Yavar suele llegar, si la clase es 2:30, él llega 2:30 justo, o 10 minutos antes, o 5 minutos antes, o sea, nunca, o rara vez, al menos con nosotros, ha llegado tarde. En la otra malla me parece que sí, a veces llega 15, 20 minutos tarde, pero con nosotros era pues, si la clase empezaba a tal hora, a esa misma hora llegaba. Nota, para patología, los que no les hayan gustado histología, lamentablemente acá no se puede salvar con el folder, acá no hay folder, así que acá la nota es netamente sus exámenes prácticos del laboratorio y se combina con seminarios, si no me equivoco, pero sus exámenes del doctor Yavar no son de verdad del todo difíciles, al contrario, él te pone macroscopía, cosa que a la mayoría de doctores no. Que bueno, la macroscopía es el órgano en grande, ¿no? Si te pone un órgano cirrótico, ya no tienes que ver la histología del órgano del hígado cirrótico, sino también pues te pone una imagen de un hígado gigante que tiene cirrosis y ya de ahí lo puedes sacar. La respuesta cuando le preguntas, él es bastante conciso, bastante puntual, sabe bastante en realidad y ya. Exigencia, no te exige más nada. De hecho, como puse acá, él sí, si no le hablan y ustedes se quedan escuchándolo, él se pasa la hora, 2 horas hablando y ya está. O sea, es un poquito que da sueño, pero eso. Tampoco le gusta a él que salgan del laboratorio, aunque nunca lo diga, pero si lo hacen, los va a mirar feo. Si acaban la clase, creo que al igual que muchos de los profes de laboratorio, se pueden ir y por la clase, porque la clase en nuestro caso era de 2:40 a 5:10, creo.
sí, 5 y 10 supongo. Y acabaremos pues a las 4 o 4 y media y 20. Y el doctor ya pues, se iba a su oficina, o se sentaba ahí a ver otras cosas, o se dormía, y nosotros nos podíamos ir tranquilos. Pero igual pregúntenle por si acaso, porque no sé cómo vaya a ser la dinámica este ciclo. Porque las láminas de por sí son muy feas, así que ni las miren prácticamente. Mírenlas si les gusta. Y ya. Como les dije, él suele tomar de la guía, él lee la guía, para él todo es la guía, pero si él en clase sí menciona que algo es distinto a la guía, tienen que prestarle mucha atención, porque en su examen él suele pedir que digan lo que él ha dicho en clase, así que grábelo, no sé. No pasa PPTs, no se molesten en preguntarle qué pasa PPT, porque al contrario se molesta. Y ya. Creo que no me falta nada. Ah, bueno, Bianca no está, creo. No, ya bueno. El doctor Palomino. Mm. El doctor Palomino sí explica bastante bien. Tiene un contenido muy bueno, no por nada es el coordinador del curso. Es bastante puntual, él siempre está a la hora. De hecho, es puntual tanto para irse como para llegar. Lo que involucra que si pasa su hora de salida, ya no lo busquen para nada. Él ya, así lo encuentres afuera, no, ni le preguntes, él ya se va. Nota, pues, como dice acá, la participación no tiene nota, por lo que no le importa si respondes o no, pero preferiría que su clase sea dinámica y la verdad él es bastante conversador, prácticamente es un conversatorio. Respuesta es, responde bien dentro de todo. Y la exigencia, pues bueno, lo mismo, ¿no? Todo viene en sus PPTs, lo mismo que el doctor Yavar. De hecho, el doctor Yavar utiliza el mismo PPT que el doctor Palomino. No comparten los PPTs, tienen todas las láminas. Eh, lo mismo que el doctor Yavar, pueden irse si no es necesario ver las láminas. Eh, el doctor Palomino sí entiende si faltan en semana de exámenes. La guía la hizo él, pues le es el coordinador, y él pues como que te da las fijas, ¿no? Para ir anotando. Eh, y bueno, puede considerar algunas cosas si es que le hablas o a la hora de revisar tu examen. Siempre es importante revisar el examen porque puede que lo cuenten mal también. Y ya bueno, ahí tiene su Instagram, acá está, si lo quieren seguir. Es un poco curioso. Y ya, ahora, Sofía. Sí, bueno, respecto a la doctora Jocelyn Sánchez, en el contenido la verdad es bueno, suele acabar sus clases rápido, a veces hasta acababa una clase en 30 minutos o 40 minutos. Y bueno, como yo estaba mencionando, depende de ti ya luego ver las láminas o no, porque las láminas están muy maltratadas, la verdad, no se logra ver bien las cosas. Pero la doctora no se molesta si no quieres ver, pero depende de ti si ves o no las láminas. Respecto a la puntualidad, siempre solía estar 10 minutos antes, o al menos en mi caso, porque ya tenía una clase antes de la mía. Y siempre estaba hasta 20 minutos antes, y normal podías ir entrando al laboratorio. En cuanto a la nota, sí considera bastante hasta decimales y suma todo, cualquier punto del examen escrito, porque el examen es escrito, pero eso sí pide más características a comparación tal vez de lo que he escuchado de otros doctores, porque en microscopía pedía 5, pero bien es descritas, y en macroscopía 3 o más. Y la cosa era que esté bien. Tal vez como lo que está, como está igual en la guía, para que te considere todos los puntos en sí. Si no, te consideraba con decimales. Em, También algo bueno de la doctora es que podías pedirle que sea virtual o adelantar las clases, tipo hacer 2 clases en un solo día. Sí, o sea, pero obviamente en casos especiales, y tal vez se les amontonaban los exámenes o algo así normal. Y normal le podías preguntar, y sus PPTs, algunas clases estaban ya señaladas por lo que son PPTs propias de la doctora, creo. Y no es tan exigente, y es bien amable, la verdad. Ah, en el aspecto de seminario, bueno, su contenido es bueno. Puntualidad, pues, no sé, nunca he ido al salón sin que ella esté presente. Ella ya estaba ahí desde hace rato. Nota, suele poner que 17, 16, creo, casi a todos. A no ser que pues es un marciano y ya saques 20. Pero eso. Respuestas, y todo lo que le preguntas te lo responde
eh, adecuadamente, digamos. A no ser que expongas muy mal, ahí sí como que se molesta. Sobre todo si expones patología, ¿no? Si expones inmunología mal, ya como que no le da igual. Exigencia, sí, exige hasta cierto punto, digamos. Ella trabaja en neoplásicas, entonces todo lo que tenga que ver con neoplasias, que es pues seminarios y todo eso, pues ella como que sabe bastante y tiene cierta preferencia. Sus pasitos son virtuales, aunque al menos hasta el ciclo anterior. No sé cómo sea con ustedes. No le gusta que lean el PPT, eso sí, nunca lean el PPT con ella. Si van a voltear a la hora de exponer para ver el PPT, vean y diga, y qué sé yo, lean el subtítulo y de ahí ya expliquen, no van a estar leyendo. Si van a poner una imagen, así sea la imagen más tonta que puedan pensar, la van a tener que explicar porque a ella no le gusta que pongan cosas sin sentido. Eh, para los aportes ya un poco lo que he percibido de ella es que le gustan las novedades, los avances nuevitos, que sea, qué sé yo, de un mes atrás o de un año, eh, algo así bien novedoso. Eso como que le da alegría, no sé. Pero si le vas a decir los aportes a la hora del seminario, que piden aportes y ella agarra y dice, qué sé yo, a fulanito, él no expuso que en tal parte del artículo dice tal cosa. Y esto funciona así, así, no sé qué, no sé cuánto. Ya, eso la verdad te mira, te dice que chévere y te pone tu nota, pero no sé si refleja la nota esa emoción, ¿no? Si no llevan lab con ella, pues igual le pueden pedir sus PPTs. Ella sí pasa PPTs, aunque no usa los mismos PPTs que otros doctores. Pero bueno, ay, cáiganle bien, porque si no, bueno. Le pueden pedir virtual, eso sí, a ella a veces le gusta virtual, pero nunca te va a aceptar una virtual cuando ella esté dictando clases teóricas. Sea, bueno, ustedes tienen dos grupos, no creo, así que ahí vayan acomodándose. Algo que me falte, no creo. Ya. Bueno, respecto a la doctora Núñez, en general es muy buena enseñando, no exige tanto. Respecto a las clases, se toma su tiempo para poder explicar todas las láminas antes de que las puedan ver en el laboratorio y hace bastante énfasis en las características importantes, así que es preferible que pues anoten todo lo que ella explica y bueno, sí o sí le tomen fotos a las láminas que ella proyecta porque la doctora no pasa PPTs. Y es preferible también que no graben las clases porque no, no hemos tenido ningún inconveniente, pero sí nos lo han advertido. Respecto a la puntualidad, la doctora suele llegar antes de la hora, más que todo porque teníamos seguido teoría de laboratorio. Y la doctora sí, antes de empezar la clase, cierra la puerta, así que en caso lleguen tarde, tocan la puerta y esperan a que les abra. La doctora es muy comprensiva. eh, por ejemplo, en mi grupo nos ofreció adelantar un examen una semana porque coincidía con otros parciales o se acumulaba. Entonces, es muy flexible y comprensiva con eso. Em, En caso quieran pasar alguna clase a virtual, bueno, todo es previa coordinación con el delegado, pero si en caso desean, solamente háganlo si lo necesitan, porque la doctora sí llega a preguntar el por qué. Y cuando ya tengan su clase pues virtual en el Zoom, es muy importante que su concentración esté 100% enfocada en en la explicación de la doctora, porque en cualquier momento te puede llamar y si tú no contestas alguna pregunta que la doctora te hace, pues se pone falta. Em, y respecto al examen, la doctora solamente proyecta imágenes microscópicas eh, y bueno, más que todo eso. Todo es de lo que ella explica y con tal que pongas mínimo tres características, tanto micro, macro, todo normal.
Bueno, en cuanto a la doctora Núñez en seminario, el contenido de la doctora vendría a ser muy bueno. Al final de cada exposición, la doctora trata de dar una retroalimentación en cuanto a la exposición e incluso ahonda un poco más el tema. Ahora, en cuanto a la retroalimentación, la doctora puede decirte qué temas o qué aspectos faltaron a la exposición en lo que pueden mejorar, pero no es algo malo necesariamente. La doctora Núñez, en cuanto a la puntualidad, es buena, ya que o llega a la hora, puede llegar 5 a 10 minutos tarde, pero ya le avisa a la delegada. Ahora, en base a la nota de la doctora, el promedio de notas en general a la mayoría nos puso 16, pero hubo a unos cuantos compañeros que le puso 17, pero también puso como nota 15. La doctora siempre toma asistencia antes de empezar con las exposiciones. Normal, igual que como comentó mi compañera en el laboratorio, la doctora Núñez cierra la puerta al empezar las exposiciones, por lo que tienes que tocar y normal te deja pasar. Ahora, en cuanto a esta nota, a comparación de la doctora Sánchez, ella no toma pasitos, más bien la nota está influenciada en cuanto al aporte que le das a la doctora. Si ese día no das un aporte, bien puede afectarte de forma negativa. Ahora, en cuanto, en cuanto a la flexibilidad de las clases virtuales, también es muy flexible la doctora. Nosotros, le pedíamos a nuestra delegada si es que había la posibilidad de pasarlo a clase virtual durante, o cuando, no, cuando estaban los exámenes de farmacología en teoría, porque se nos hacía muy pesado. Justo teníamos que exponer un día antes del examen. Y normal, la doctora, muy amable, accedía a este pedido que le pedíamos. Ahora sí, si mal no me acuerdo de lo que me faltaba decirles, es que en seminario hay actividades integradoras, 5 en total. Y si llevan con la doctora Núñez, traten de, traten de organizarse bien y que no todo, que en los grupos que han formado, cada uno exponga por lo menos una actividad integradora, porque en nuestro caso, en nuestro grupo, de las 5 actividades integradoras, hubo un grupo que expuso 4 veces las actividades y era muy pesado porque coincidentemente la fecha de estas actividades integradoras eran en la misma semana de exámenes teóricos de farmacología. Entonces eso era muy pesado para nosotros, así que traten de organizarse bien entre ustedes para que no les pase eso. Y ya creo que eso sería todo. Ya, bueno, acerca del doctor Chiara, en sí yo no lo tenía como un doctor principal, por así decirlo, porque entre el seminario de patología se dividió, en mi caso, con el doctor Chiara y con la doctora Sánchez, y él era el que cambiaba de salón con el mío. Entonces, para cuando ya llegábamos a exponer lo que es su tema de inmunología, los pasitos que tomó al inicio fueron solamente hojitas. Él trataba de imprimir, pero me parece que ya no, porque al final complementó con lo que es virtual, pero no lo va a hacer por Google Forms, sino él busca una página que es, entre comillas, segura, porque no te deja copiar y él sabe cuando te sales de esa página. Entonces, se va a notar si es que quieres buscar la respuesta, por así decirlo. En lo que es la exposición, después de que te escuche, te va a dar tu retroalimentación. No lo hace de mala manera, solamente es como si estuviera repitiendo lo que tú has dicho de tu exposición, para que cuando él haga las preguntas, las respondas tranquilamente y no te pongas a pensar cuál sería la respuesta. Así que su seminario con él es súper tranquilo. Cuando no sabías la respuesta, o sea, la persona que exponía no respondía, él pedía participación de los demás y me parece que de cierto modo eso te ayudaba a que tuvieras más puntos. Entonces, el público sí puede participar, ¿no? Eh, bueno, es amable, te da consejos, mucho hacia el futuro y es muy tranquilo, es muy chill. Y también es muy puntual. Me acuerdo que a veces nos demorábamos un poquito con la doctora Sánchez porque sí demora en explayarse en lo que es las preguntas y después sus pasitos. Pero él siempre estaba a su hora y terminaba también puntual. A veces terminábamos un poquito antes. Pero
Sí, me parece que eso sería todo. Es un doctor muy tranquilo, así que si lo escogen a él van a llevar un curso tranquilo con él. Bueno, para hablar del doctor Pachas, y bueno, yo lo llevé en laboratorio. Principalmente su contenido, yo lo veo que es bueno, o sea, no siento que sea algo tan elevado, pero en el caso de la puntualidad, siempre he sido puntual, siempre he llegado a la hora, no he tenido bueno, en nuestro caso nosotros primero llevábamos seminario, entonces como que acabar seminario entrábamos todos de frente al laboratorio. No, no sé si alguien llega tarde, no sé si se molestará, no, no hemos tenido esa situación. En el caso de la nota es regular porque al doctor le gusta mucho que pongas lo que él habla. Así que, bueno, recomendación si les tocara con él sería mejor que graben sus clases. En el caso de la respuesta, pues también es muy baja porque nosotros teníamos nuestro delegado y cada que el delegado se comunicaba con el doctor, no, a veces no había respuesta, tenía que estar escribiéndola cada rato. Y en la exigencia, pues no tiene mucha exigencia. En el caso de la asistencia, pues toma la asistencia antes de empezar. Sus clases son rápidas, a veces salimos antes, pero eso sí, son un poco pesadas porque ni bien empieza a explicar, no para hasta que llega la última lámina. Tampoco suele mostrarnos láminas en el microscopio, mayormente era porque nosotros llevábamos laboratorio y luego él tenía seminario con otro grupo, entonces como que él estaba apurado, acaba la clase y como no, me tengo que ir. Su examen es proyectado, él sí pone macro y micro y pues al acabar el examen da las respuestas. A veces suele decir qué láminas va a venir y qué no, pero no le crean mucho porque nos ha dicho eso y pues al final sí venían las que no iba a venir. Y bueno, eso es todo, gracias. Bueno, Nicole tampoco pudo, así que lo mismo, el doctor Paches en seminario, pues parece que es igual, contenido bueno, puntualidad buena, eh, nota regular, respuesta regular y exigencia pues buena. Al igual toma lista de inicio de clase, el delegado debe pedirle qué puntos debe hablar al grupo que expone, así digamos tipo rúbrica. En la primera clase se sortean los temas en parejas, ustedes elijan. No toma pasitos, pero amenaza que lo va a hacer. No hace preguntas, pero pide que aportes algo en clase, así como le dije con Sánchez. Los últimos seminarios se van a juntar sus grupos y hacerlos juntos. Y no tengan miedo de pedir virtual si... Uy, no veo. Si tienen exámenes, él comprende solo que coordinen con su delegado. Y bueno, acá tenemos a Luisuri. Que bueno, ahí se los dejo de regalo. Y antes de pasar con epidemiología, algo... Bueno, vamos a quitar a Luisuri. Algo a notar del seminario de Pato es que ustedes van a tener, si eligen, por ejemplo, por decir, grupo 1 de su grupo 1, perdón, su grupo 1, los de su grupo 1 van a llevar en seminario con el docente de su grupo 2. Por lógica, pues lo mismo pasa si tú llevas su grupo 2, que creo que los pares son Chiara, su grupo 2 vas a llevar con patología seminario con el de grupo 1. Así van intercalando. Así que usen eso para jugar a la hora de hacer su horario, porque capaz, o no, Chiara, pues, o sea, es el único que tienen, ¿no? Pero úsenlo para ver qué docente de pato va a estar en su seminario. También ordenen bien su seminario, porque no sé si ya lo arreglaron, porque cuando nosotros llegamos no sabían bien cómo ordenar los seminarios. Si le preguntan a cada miembro de la promoción cómo se ordenaron los seminarios, cada uno le va a dar una respuesta distinta, porque cada profesor ordenó como le dio la gana. Hay gente que expuso 5 actividades integradoras, bueno, no, 2, 3 actividades integradoras, hay gente que no expuso ninguna, así que bueno. Los últimos 3, 4, creo, seminarios son solamente de patología. Ahí sí, como decía acá en lo de Pachas, se tienen que juntar los grupos o sea, el salón A y el salón B, digamos, se tienen que juntar y hacer una exposición. Y ya. Y las actividades integradoras son con ambos grupos presentes. Entonces ahí sí pueden mezclar, digamos,
si el grupo, o sea, de ambos salones, porque son, bueno, eso. Y ya. Ahora pasamos con epidemiología. Sobre la teoría, la doctora Guillén, coordinadora del curso por hace muchos años, dicta todo prácticamente. En caso nuestro, en nuestra segunda unidad, que es para el segundo examen, la doctora Guillén, por tema de que los profesores también tienen que cumplir horas de dictar clases teóricas y todo eso, le dio a todos los doctores que dicten una clase, creo. No tomó ninguna de esas clases, pero la dictaron. En el tercer examen sí, la doctora Tevez y el doctor Bazán creo que dictaron clase y sí preguntó de esas clases, pero en la segunda unidad no hizo nada. Eh, y ya, creo. No hay mucho más que hablar de teoría porque teoría prácticamente todo es Guillén. Y ya. Bueno, continuando con la parte de práctica de la doctora Guillén, ella es como jefa en sí del Centro Materno Infantil Virgen del Carmen, que está en Chorrillos. Así que por eso mismo, porque es allá la jefa, pues va a estar ausente en la mayoría de las clases prácticas. Bueno, respecto al contenido. Sí es bueno y muy bueno. Hay casos en los que ella pues sí va a estar disponible para su grupo y ahí es donde pues las clases se van a dar en su oficina, que es jefatura, y ahí pues sí te hace tipo repasos o preguntas y quiere que le respondas, ¿no? Porque quiere que su grupo de práctica siempre sobresalga. Sobre la puntualidad, pues le puse en regular porque como ya mencioné, la doctora no siempre se va a presentar en las clases. Hay veces que sí, em, pero las veces que no está presente, pues los va a dejar encargados con las doctoras que están en el mismo horario, porque todos en sí van a estar en un auditorio. La nota puede estar entre bueno y muy bueno. Si eres delegado o delegada, pues te vas a asegurar un 18, incluso creo que hasta 19, o también si participas mucho. Y creo que la nota mínima fue un 16. Así que si participas o al menos si estás en clases, sí te aseguras tu nota. Luego, respecto a la respuesta, sí le puse regular porque al inicio la comunicación con la doctora, pues sí, normal, pero mediante va pasando pues las semanas, ahí sí se va a demorar en responderte, incluso em, no te respondía y a veces en mi caso yo le preguntaba si la podía llamar y ahí pues me decía que ya y ya pues la llamaba. Entonces es como que tienes que estar ahí y tipo robarle para que te conteste. Así que sí, por esa parte no es tan buena la comunicación con la doctora. Y sobre exigencia, pues em, sobre exigencia, pues la doctora en sí no pide tanto, como les digo, si es que está presente ahí en las clases, ahí sí va a pedir totalmente que participes, y va a mirar a su grupo para que participe. Luego, los que sí les recomendaría es que pues cuando se empiece a hacer el trabajo de investigación, le pregunten qué tipo de estudio debe de ser, porque en nuestro caso empezamos haciendo un estudio descriptivo, pero cuando se lo presentamos nos dijo que todo estaba mal porque tenía que ser analítico. Entonces, tuvimos que rehacerlo todo y no solo pasó en nuestro grupo, sino en la mayoría de los grupos del Virgen del Carmen, porque la mayoría había hecho descriptivo, pero la doctora quería que sí o sí se haga analítico. Así que empiecen, empiecen por eso, preguntándole qué tipo de estudio debe ser. Luego, Em, bueno, todas las actividades se hacen ahí mismo. A veces deja tarea, así como hacer tipo papelotes, o incluso a nosotros, a su grupo, nos pidió pues dar una charla, porque justo ese día había ido un grupo de estudiantes. Entonces tuvimos que dar una charla sobre el sarampión y sobre el lavado de manos. Pero nada difícil, la verdad. Entonces, bueno, el delegado, como dije, tiene que ser pilas porque debe estar ahí siempre con la doctora.
Y y ya como dije, mientras asistas y participes en la clase práctica, pues vas a asegurar tu nota. No menos de 16. Em, Dato importante que me está olvidando. Para epidemiología existen la nota de participación teórica y participación práctica. La participación teórica se gana en base a participando en clase y presentando noticias. ¿Qué son noticias? Buscan en Google noticias epidemiológicas y la primera que les salga, o la segunda o la tercera, hacen un Word de una sola hoja que, bueno, la doctora les dará su plantilla, si no ya luego se la paso a su delegada. Y en base a eso, pues hablan al inicio de clase, y ya les ponen su nota, que bueno, nunca se las dice, nunca sabemos si la nota en realidad, pero les ponen la nota. Si ustedes durante todo el ciclo nunca hacen noticia, nunca participan, nunca le dicen ni los buenos días a la doctora, no sé qué nota les pondrá, la verdad no he preguntado. Creo que la asistencia también vale. Les pone 15, según me dicen. Nota práctica y la nota teórica, o sea, la de participación teórica y la de participación práctica, prácticamente juntas valen el 10% del curso. Prácticamente no valen nada. O creo que valen menos incluso. Pero bueno, eso me olvidaba. Y ahora sí, ya creo que ya no me olvidó nada. Bueno, ahora con respecto a lo que es la doctora Tevez, también era parte de lo que fue el centro materno de Chorrillos. Y bueno, la verdad es que yo les recomiendo mucho elegir el doctor con respecto a lo que ustedes están esperando hacer en el curso. La doctora Natalia Tevez daba clase junto a el grupo de la doctora Orozco. Y bueno, si ustedes están pensando que epidemio es lo de llenar papelotes y hacer trabajos en clase, grupales, estar en contacto con pacientes, más que nada para charlas, aprender bastante eso. Yo creo que la doctora Tevez es una de las mejores para eso, porque, bueno, es bastante comprensiva, es bastante amable, es muy atenta con lo que es el curso, es muy atenta con el grupo. Si ustedes eligen un delegado pilas, también creo que en todos los grupos de epidemia tiene que ser un buen delegado, pero la doctora Natalia tiene una muy buena comunicación, siempre va a estar atenta. También con el trabajo de investigación, yo también les recomiendo que estén más que nada lo hagan temprano, lo hagan a tiempo, porque si no se les va a juntar mucho con lo que es fármaco y los demás cursos. También que estén preguntándole qué se va a necesitar para la próxima práctica o qué es lo que se va a hacer, porque sí, en verdad, bueno, mi grupo trabajó bastante para epidemio, o sea, completábamos las horas que tocaban, pero sí fue muy bonita experiencia en lo que fue el centro materno. Y también es exigente, junto con la doctora Orozco. Las notas sí fueron bastante altas, ponía 18 en lo que es participación y siempre te va a estar dando retroalimentación con respecto al lo que es el curso en la práctica. Y eso les va a servir bastante, bastante para lo que es el examen práctico que se va a dar al final. eh, Porque sí, casi todo lo que hicimos en el centro vino en el examen práctico. Nada más. En verdad que Javier no está. Bueno, el doctor Manuel Loaiza, no lo van a ver. Según lo que me dijeron, solo va a aparecer el primer día y el último. Su contenido es bueno, la puntualidad es buena, la nota es pues, muy buena, la respuesta es buena y la exigencia es regular de su técnica, creo que es. Porque al doctor no figura. Así que supongo que la técnica los ayuda y les pone buena nota. Ahí está el centro, es el Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión. Creo que hasta ahora no le han explicado cómo llegar a sus centros, pero creo que todos los PPTs tienen el nombre del centro, así que ya van viendo. La licenciada es, pues, como dice, muy buena gente. Intentan visitar otros centros de salud, sobre todo colegios. Dice que se pasean, se caminan ahí por todos los colegios y van dando charlas. La hora de ingreso probablemente la cambien, eso sí, porque
creo que choca, a veces depende del horario también de los doctores, pero a esas horas normalmente no hay clases, así que no se preocupen. A no ser que lleve fármaco ahí, pero no creo. Y ya bueno, la técnica sí les ayuda bastante con el trabajo de investigación. El doctor, bueno, es ausente. Bien. Bueno, con respecto a la doctora Orozco, ella estaba igual en el grupo con la doctora Tevez. El contenido va a ser exactamente igual, va a ser las guías igual en lo que es Virgen del Carmen. La puntualidad, la doctora puede llegar o muy temprano o muy tarde junto a la doctora Tevez. A veces empezábamos a las 10:15 o 10 de la mañana, o otras veces ya venían temprano, 9:40 ya estaban en el centro. Lo que es la nota, la doctora califica alto. Nos puso a todo el grupo 17. Hay veces donde, por ejemplo, bueno, la otra también es comprensiva, porque había veces, por ejemplo, que no todo el grupo trabajábamos. Trabajó una parte y el otro grupo no. La otra se molestaba, obviamente, pero me escribía y me decía de que ese grupo podía todavía recuperar nota. Presentó un trabajo la siguiente semana, aunque normalmente no lo presentaba porque la otra se olvidaba, pero igual los consideraba como nota ya. Bueno, en tanto respuesta, bueno, la doctora sí responde rápido al delegado. Me respondía rápido en 1 o 2 horas. Era bastante amable en las respuestas, me guiaba bastante. También adelantaba alguna que otra cosa. A veces también le podía pedir, por ejemplo, para el último examen, le pedí un repaso, le pedí uno para el teórico, pero no dio tiempo uno para el práctico, que nos ayudó bastante porque nos orientó bastante a algunos temas, algunas ayudas. Y bueno, con respecto a la exigencia, la doctora es igual exigente que la doctora Tevez, es bastante también comprensible. También con el trabajo de investigación nos pedía semanalmente un avance del trabajo, pero no es calificado, es básicamente para ver en qué podíamos mejorar, en qué nos faltaba, así. Y bueno, y con el tema de las tardanzas, varias veces, a veces que mis compañeros faltaban, los podía justificar y la doctora no me pedía una justificación, bueno, un certificado, solo decía el problema y ya le ponía justificado ya. No hace problema con eso, y aunque llegues tarde, le avisan al delegado, el delegado le avisa a la doctora y se soluciona el problema, le pone presente. Bueno, acá tampoco quisieron hablar. El doctor Bazán tiene un contenido regular, su puntualidad es buena ahí, en trabajo regular, nota es muy bueno, bueno, perdón, su respuesta es regular y su exigencia también es regular. Él colabora en la clase con otros docentes y trata de desarrollar la guía. Si no me equivoco, creo que son otro personal de salud, no son docentes, pero bueno. Es bastante amable y deja pocos trabajos, prácticamente no deja tareas. A veces llega tarde, que son 30 minutos aproximadamente, si iba a almorzar. No apoya mucho en el trabajo de investigación, esto sí he visto. El doctor Bazán es un poco deslindado de los temas de la U, pero si le insisten, ahí lo llaman, pues normal. Si se cumplen las actividades del día, se pueden retirar. Creo que la mayoría de docentes dejan eso, creo. Cuenta las asistencias y participaciones en clases para poner su nota final del concepto práctico. Y... un segundo. Ya. El doctor es pues bastante bacán, ¿verdad? Desde el primer día da la confianza a los alumnos. De hecho, creo que hasta si no eres su alumno, igual te da confianza. Nunca es exigente. Más que todo se centra en las alertas epidemiológicas para leerlos. Los deja salir y que el delegado pues tiene que chambear porque tiene que estar detrás de él a cada rato. Y ya. Bueno, el doctor Ramírez. Acá nos pusieron su hospital. Colega, pon su hospital en el chat, por favor. Gracias. Continuamos. El doctor Ramírez. Bueno, su contenido es bastante regular. La verdad es que prácticamente no habla en clase. Solo a veces nos corrige. Puntualidad suele llegar tarde. A veces llegábamos y estábamos ahí 30 minutos y él no estaba. Pero también nos íbamos bastante temprano. Y sobre todo por el hecho de que tampoco íbamos casi. La nota es buena, casi si han llevado con Duber, prácticamente es lo mismo. La nota es prácticamente pues, 16, creo, 16, 17. O sea, si lo haces muy mal ya tienes un 15, ¿no? Pero él siempre sostiene que la única forma de jalar práctico es si no haces tu trabajo de investigación. Su respuesta es muy buena, la verdad, cuando te responde, porque a veces se demora en contestar.
Y su exigencia es bajísima. La verdad, él es de Manuel Barreto, que está en San Juan de Miraflores, que, segundo, que ustedes pueden ir o se bajan en la estación San Juan, si van a ir al tren, o es el camino largo, ¿no? O sea, si ustedes acostumbran a ir al tren y no están desde la universidad. Desde la universidad hay 4 micros, no me acuerdo cuál, pero en la puerta principal de la universidad salen, justo ahí en la puerta toman su micro y el micro los va a llevar todo Puente Benavides y de ahí los va a llevar este, Allende, creo, y de ahí ya los deja a la vuelta de la posta y tienen que caminar. En caso no vayan en taxi, para ir a Manuel Barreto siempre vayan en grupo, porque, bueno, y vayan rápido, ¿no? Porque la verdad la zona es un poquito movida. El doctor siempre nos decía eso. La oficinita donde trabajamos también es bastante pequeña. No sé cuántos sean los grupos ahora, pero si son más de 10, van a tener que sentarse en el suelo, creo, o buscar otro ambiente, porque es bastante chiquito. Lo bueno que con el doctor Ramírez, yo creo que la primera semana de ustedes de epidemiología es presentación, ustedes la dan en la universidad, sí o sí, en uno de los auditorios. Eh, la segunda, con el doctor Ramírez, yo la di virtual. Recién a la tercera semana la di presencial y de ahí habré ido otras 3 veces más, creo, a la posta y no fui más, porque el doctor decía que era, pues, en parte, era una pérdida de tiempo tener que ir hasta allá porque podían hacer lo mismo virtual y que a no ser que sea pues necesario o más cómodo dar las cosas de forma presencial, porque obviamente nos vemos la cara, pues podían pedirle virtual y él no se hacía problemas. Es la verdad bien tranquilo en ese aspecto. Así que si no quieren ir mucho a la posta, pues acá, la fija. Ya. Bueno, con el doctor Medina, él es el doctor de epidemiología en el Hospital 2 de Mayo. Lo que sí tienen que hacer, que como dijo Mari, es que la primera clase de práctica está en la universidad. Así que la coordinadora del curso es que tienen que pedirle el número del doctor, porque es muy probable que no vaya a esa primera clase y con él ya tienen que ver una delegada o un delegado con el que puedan sostenerse, porque el profesor pide mucha ayuda al delegado, y ya pues él les va a mandar cómo llegar al hospital, aunque sí la parte de afuera sí es un poco movida, así que cuidado con las cosas. Eh, Te dan un espacio pequeño, pero sí, para la cantidad que somos, por lo general que son 10, sí es bueno. Acá creo que sí puedes usarlo con tu celular, aunque sí hay algunas dificultades con el internet, con algunos tipos, pero no es necesario que lleves USB o algo así. Lo que sí es que a veces el profesor, hay un horario respectivo con las clases de la práctica. Depende si él te dice que tiene que hacer menos horas, porque sí es flexible con el horario. Por ejemplo, creo que iniciaba a 9:40, él nos pedía que lleguemos 10:30 hasta las 12, que mayormente era su clase, o raras veces que nos quedábamos hasta la 1. Entonces sí ayuda mucho en eso. Si le pides virtual, también sí te la acepta, pero tampoco sobrepidas mucho, porque sí se puede llegar a molestar o incomodar. Eh, También sí tienes que elegir el buen delegado, porque el profesor pues solamente te va a estar mandando lo que le manda la delegada, la coordinadora tal cual, y tú eres la que va a tener que dividir a los grupos mientras que él te diga las cantidades, qué temas van a hacer. Y con respecto al trabajo de investigación, el profesor sí va a estar muy pendiente desde el inicio con eso, con las primeras semanas, pero él solamente te va a preguntar cómo está el avance. No te va a decir ya ahora tienes que hacer encuestas o eso. Todo esto lo tiene que ver el delegado y hacer como su cronograma para ver su avance. Y también porque al profesor, al ser como es mayor, pues también se le olvida algunas cosas que le menciona la coordinadora. Y también sería bueno que le preguntes a los otros delegados que tengan mayor cobertura con los del Virgen del Carmen, porque ellos son los que tienen más información con lo que dice la coordinadora.
Y eso sería todo con el doctor. Bueno, ahora pasamos con farmacología. Cualquier pregunta la pueden ir haciendo, no hay problema. Sobre farmacología, ustedes tienen dos grupos ahora, pero ustedes tampoco tienen a la promo, a la malla vieja, así que asumiré que era como, estarán haciendo ustedes como hacíamos nosotros, pero bueno, ahí me entendí. Ustedes van a tener la mitad de las clases de todo el ciclo la va a dictar el doctor Okamoto. O sea, la mitad de las clases de todo el ciclo se van a pasar de hora, por 1 o 2 horas. Ya explicarán cómo es el doctor Okamoto, pero eso. El doctor Villalobos ya no está, así que ni lo miren. La doctora Jurupe no dicta clases teóricas, tengo entendido, así que tampoco la miren. Pero teoría, así la fija, el doctor Okamoto se suelta sus fijas cuando está apurado. Cuando tiene mucho tiempo, sí, el doctor Okamoto se pone a hablar un montón. Pero cuando ya está apurado y tiene que correr, se comienza a soltar sus fijas porque lo único que explica es lo importante. La doctora Robles sí mide su tiempo y también medio que se deja entender, también suelta ahí un poquito sus fijas, pero entre que la doctora Herencia y la doctora Robles sí tienen que ahí prestarle un poco más de atención, porque no se suelen soltar tantas fijas. El doctor Cisneros y el doctor Rojas, sí, cuando lean el PPT se dan cuenta que es fija, porque ellos la verdad solo leen el PPT prácticamente. Prácticamente no explican. Pero su PPT es bastante entendible igual, así que eso. Todas las clases de farmacología se graban por Zoom. Si ven que un docente no está grabando, le dicen que grabe. Y ya. Sí. Sí, las primeras unidades son las más fáciles, digamos. La última es prácticamente todo Kamoto, así que se pueden ir imaginando la cantidad de contenido que es. Y ya. Siguiente. Bueno, sobre el doctor Okamoto, eh, en sí es un doctor muy tierno, es internista, así que te lo va a explicar en base a su experiencia y te va a contar sus miles de historias en seminario, así que a veces se va a pasar de la hora. No, bueno, se va a pasar explicando él sus historias y no va a terminar el seminario, así que en los últimos seminarios que ya eran muy largos, no lo terminaba por completo. Igual es muy puntual con la hora de salida. Él toma asistencia al inicio y su metodología, podemos decir, es que él los va a separar por orden de lista. En mi caso, si no me equivoco, eran 5 o 6 por cada grupo y los va a separar en todo el salón y los va a colocar en un orden específico que al final eso les va a servir a él para que ponga la nota. Así que les recomiendo quedarse en ese sitio y él también se los va a dejar muy en claro al inicio, ¿no? Para que así los puedan reconocer. Y también otra recomendación es que cada que ustedes quieran participar, aclárenle que cuál es su apellido o cuál es su nombre para que él les coloque la nota, porque él al final se confundía en algunas ocasiones. Pero si le aclaras, no hay problema, ¿no? Bueno, también en su caso, no sé si es que en los demás profesores fue así, pero en el caso de él es que todos tenían que saber su exposición sí o sí, porque él te dice quién va a salir a exponer y también te dice qué grupo va a salir a exponer. Así que el que seas grupo 1 o grupo 3 no te define si es que al final tú vas a salir primero o vas a salir al último. Igual dentro de sus grupos, él va a sortear quién va a salir a exponer y ya esa temática la va a seguir durante toda la exposición hasta que termine su hora de clase. Otra recomendación también sería que participen demasiado, porque le gusta que participen mucho. No te llega a poner alta nota al final, pero si quieres tener una clase dinámica con él, participen. No se moleste si es que no respondes o si es que respondes mal. Es más, también pueden usar su internet. Él también se ayudaba o se apoyaba de ahí cuando no se sabía algunas cosas y les recomendaba o les decía, busquen en internet para ver si es que es actual o si estamos bien con lo que estamos diciendo. Al inicio,
creo que de todos los seminarios siempre se mencionó sobre mecanismo de acción y tuvo un poquito más de énfasis en eso. Y ya los últimos era como qué fármaco es para esto o qué excepción o diferencia hay entre esos dos fármacos con esa enfermedad, algo así. ¿Qué más? Bueno, como les decía, es puntual para terminar su clase, porque él es muy tierno esto porque se pone una alarmita. Si es que su clase, en mi caso, terminaba a las 6:50, si es que su clase termina a las 6:50, su alarma está puesta a esa hora. Así que él suena su alarma y se acabó la clase. Por eso les comento que en algunos seminarios, cuando llegamos como que a 15 preguntas, no les terminábamos y simplemente nos íbamos porque no había problema, pues, ¿no? Es por eso que en ocasiones salíamos antes. Bueno, no pone nota alta. Si no me equivoco, la máxima en todo mi grupo fue 15. Así que no, debe ser muy chévere, o es muy chévere y todo, pero no te pone tan alta nota. Em, también con lo que dijo el delegado, sí es, en nuestro caso en seminario, él mencionaba algunos datos, literalmente vino una oración que él hizo en clase en el examen. Así que preguntas que ustedes ven que tienen potencial para que puedan venir al examen, presten atención y traten de escribirlo en sus tablets o en sus cuadernos o lo que usen porque posiblemente esa pueda venir en el examen, así que es como que una personita muy fija para los exámenes. Sí se puede coordinar para tener seminario virtual con él, pero fue en pocas ocasiones y literalmente tienen que usarlo sabiamente, porque se puede cruzar exámenes de farmaco de teoría con exámenes de patología en una misma semana y a veces se les complica, ¿no? Y quieren tener esa opción de tenerlo virtual, así que usen sabiamente esa opción. Cuando el seminario es virtual, tanto la persona que expone como la persona que va a participar no tiene que hacerlo con la cámara apagada, siempre tiene que estar con la cámara prendida y él te la va a hacer recordar. También otra metodología que hace es que no va a ser una exposición muy plana en sí. O sea, un solo grupo no va a exponer toda la exposición. Imaginemos que en el seminario tiene 10 preguntas. El grupo 1 va a hacer la pregunta 1, 2. El grupo 2 va a hacer la pregunta 3, 4 y así. O sea, no va a ser una exposición por corrido por un solo grupo. Y entre cada pregunta siempre va a haber participación. Es por eso que es full participación su seminario. Ya. Y también en su participación agregan información interesante que le llama la atención mucho y lo deja énfasis. Sí, a veces se pasa un poquito hablando porque vuela, vuela y él mismo lo reconoce, pero después baja a su centro, así que no hay problema. Bueno, se explaya bastante y nos acaba de responder todas las preguntas. Y como persona, es una persona muy tierna, muy amable. Sí da, a veces se pone en modo preguntón cuando está un poquito serio, pero da mucha risa. Así que si llevan con él, definitivamente es una persona, es muy amorosa el doctor. Sí es puntual, en algunas ocasiones llegaba un poquito tarde. Y ya, así que disfrútenlo mucho al doctor Okamoto. Hola, ¿me escuchan? No. Asumiré que sí. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la doctora Robles. Bueno, el ciclo pasado ella fue coordinadora, así que prácticamente ella tiene, no las fijas, pero sí bastante sobre claro de que, qué es lo que tiene que hacer hincapié, y eso lo va a hacer bastante presente en laboratorio. En la guía de laboratorio, ella había comentado que lo había diseñado. Em, o sea, tipo, ella lo diseñó, entonces todo está ahí, por eso cada semana lean su guía, porque la doctora se sorprendía, chicos, ¿cómo no saben que vamos a hacer esto? Está todo en la guía. Entonces ella como que siempre hace hincapié en eso, ¿no? En contenido ella es muy buena, como les menciono, trata de hacer, o sea, como que bien puntual, o sea, por ejemplo, si vamos a hacer, no sé, antidiarreicos, o sea, ella hace bien hincapié, ya vamos a concentrarnos en tales o tal grupo, algo así, pues, ¿no? Entonces, o sea, hace como un mini resumen o sea, antes de iniciar el laboratorio, como un mini resumen. Y dentro de ese mini resumen, lo que va a hacer básicamente es como va a empezar a hacer preguntas sueltas. En las últimas semanas empezó a cambiar su dinámica un poco porque ella dice que, o sea, como que le gusta actualizarse. O sea, ella es literalmente una docente con todas sus letras. Es muy buena.
Por lo tanto, su contenido también es bueno. Puntualidad, la doctora es extremadamente puntual. Ella sí, nunca ha llegado tarde, por lo tanto, pide lo mismo a sus alumnos. Alumno que llega tarde, alumno que no deja entrar. Así le ruegas, así le pidas. Y creo que a partir de 2, 3 labs, creo, ya te pone, o sea, ya te jalas, algo así como que te jalas la voz, ¿me entiendes? Entonces, con ella sí es, o sea, no hay forma. Si tú eres una persona que no es muy responsable, o sea, en el sentido de la puntualidad, o que vives muy lejos y ya sabes que a veces te puede agarrar el tráfico por ahí, X o Y motivos, ella no te lo va a perdonar ni nada, te va a dejar afuera. Y esa nota de laboratorio es 0 de ese día. Y no solo eso, el pasito de ese día también es 0 y no te va a contar para el informe de laboratorio, también es 0. Entonces, con ella, la doctora es muy estricta y muy pegada a la norma. Entonces, con ella no hay que, como que sí, es muy blandita, no. La norma es la norma que dice, la tolerancia es de 15 minutos. Pasado eso, te cierra la puerta y no te abras y tú te quedas afuera toda la clase. Solo en trabajos de investigación te ponía falta, o sea, que tienes 0, pero sí te dejaba pasar para que puedas decidir con tu grupo, ¿no? Sobre las semanas que nos tocaban hacer trabajo de investigación, porque como que las primeras semanas va a ser full laboratorio, laboratorio, laboratorio de fármacos, y como que en una semana vamos a decidir la idea de investigación, o te va a enseñar a hacer cómo ser buscadores bibliográficos, ¿no? Entonces como que la doctora, como les digo, sigue la guía, entonces ella sí está muy pendiente del trabajo de investigación desde el inicio, así que no es como que vas a sacar el trabajo en las últimas 2 semanas o en la última semana, no, ella sí se planifica con tiempo, entonces ese trabajo se va a poder hacer bien con tiempo. Con respecto a la nota, como les digo, la doctora es muy buena, pero sí va a depender totalmente de tu participación, tu predisposición. Así tú no participes, la doctora te va a llamar. Y, o sea, no, la doctora no te critica si contestas mal, pero sí espera que, o sea, vengas leyendo o vengas sabiendo, pues, ¿no? Porque si no, como que tu participación no le va a convencer y no va a contar como una participación completa, ¿me entienden? Para tener una buena calificación. En respuesta, la doctora jamás te da su número, todo es por el correo, nunca, así que puede que se demore, sí contesta el correo, pero puede que si necesitas algo urgente, no sé, o X o Y, todo es por vía correo, entonces hay como que, o sea, es bueno, pero igual, pues no, como les digo, no va a tener su disposición al 100%. Con respecto a la exigencia, como ya les estaba comentando, la doctora sí es muy exigente, o sea, en el sentido de que te pide que vengas leyendo, tampoco es mala, ¿ya? Pero, o sea, yo creo que esta doctora es buena para la gente que estudia por su cuenta, que es muy independiente. Si tú esperas que la doctora recién te venga a explicar ese día, como que no es para ti la doctora Robles. Ahora, como les digo, ella sí toma todos los veces pasitos, no hay ninguna sola sección, porque he escuchado por ahí que hay doctores que como que a veces no toman o sí toman. Entonces, ella sí siempre toma y a la siguiente clase te entrega tu nota de tu pasito y la tienes que firmar. También si hubiera alguna corrección o duda, ella también te la aclara, como para que no te quedes con la duda. Todo lo que sean dudas, ella te las va a absolver completamente. Como les dije, ella le gusta actualizarse, entonces en sus últimas dinámicas estaba haciendo como que unas tipo expos así en Labo. No sé si ella lo va a mantener, pero básicamente trataba de que hiciéramos como que una presentación de lo que estábamos explicando. O sea, pero todos se desarrollan del mismo laboratorio y con tu grupo de práctica. Y con tu grupo mismo de la mesa del Labo es el que haces el trabajo de investigación. Como les digo, la doctora es muy organizada, entonces ella sí lo va a hacer tal cual en las mismas fechas que está en la guía y se va a tomar ese tiempo de poder a orientarte bien a lo que quieres hacer y también te va a decir si es viable o no es viable tu tema y así. Entonces, pero tú tienes que también mostrar interés desde el inicio, no dejarlo para el último para que no se te acumule, porque al final esta nota, o sea, va a ser una exposición donde vas a hacer un póster, o sea, entonces toma tiempo el trabajo, no es como que puedas hacerlo de la noche a la mañana. Entonces, y la doctora se da cuenta también cuando sabes, cuando no sabes, cómo haces tu trabajo. Entonces, eh, les aconsejo que sí, o sea, se tomen el tiempo bien de hacer las cosas, porque el curso es un poquito pesado, entonces sí. La doctora, durante todo el desarrollo del laboratorio, como ya no podemos trabajar con animales y en fármacos normalmente se trabaja con animales, lo que hace es presentarte como que videos o cualquier información, pues, ¿no? O sea, que pues, hasta incluso una vez nos presentó cosas que hizo con Nia. Entonces, como les digo, la doctora es muy, muy moderna, entonces trata de actualizarse y poner cosas que nos puedan ayudar a comprender mejor el tema. Durante todo el labo te dejas tener tu tablet, tu teléfono, o sea, solamente en el momento de que no puedes usarlo es cuando justo estamos en pasito, ¿no? Pero de ahí normal puedes tener tu aparato electrónico al costado durante todo el desarrollo del API normal. Como les dije, hay plazos para los trabajos de investigación, entonces ella los respeta y tú también tienes que respetarlos, pues, ¿no?
como punto ya para terminar, la doctora, o sea, tiene tiempo, por ejemplo, el informe del lab se entrega hasta cierta hora. O sea, ese tipo de cosas la doctora lo va a explicar. La doctora todo le explica en la primera semana de clases. Entonces, estén bien atentos con eso porque la doctora, como les digo, no da otras chances. O sea, tal cual, así como ella lo indicó en el inicio. Siempre lean la guía, revísenla. Y como les digo, tomen mucha en consideración la parte de la puntualidad, porque ella sí lo toma muy en cuenta. Además de que la doctora, o sea, si faltas por razones médicas, también te pide que presentes su certificado avalado por la universidad. Y me ha parecido que sí te da chance de recuperar si te presentas, o sea, no te presentas en un lado, te da chance de recuperar en otro grupo. Es cuestión de coordinárselo con ella. O sea, por eso les digo, la doctora no es mala, pero sí, como les digo, tienes que cumplir sus normas para que ella también te pueda dejar, pues, ¿no? Dar facilidades también, ¿no? Y ya, como les digo, sería cuestión de que lo piensen. Por último, a ver, algo que se me olvide. No, la nota, como les digo, puede ser desde la más baja hasta la más alta en un mismo grupo. Así que, como les digo, la nota se la hacen ustedes. Ella no te la va a regalar. Así que ustedes ya ven con sus pasitos, que como les digo, les entrega cada semana. Si han participado o no han participado, más con el trabajo de investigación, si participan o no participan, las faltas, o sea, todo eso impacta. Y también en el sílabo, cuando se los dé ahí, se va a desglosar de dónde sale tu nota. Entonces, o sea, como les digo, ustedes van a hacerse su propia nota. Y ya eso sería todo, creo, con la doctora Robles. Bueno, para hablar de la doctora Robles también en seminario, eh, bueno, principalmente en base a mi experiencia, hablando de su contenido, siento que es una muy buena doctora, explica muy bien, o sea, no se explaya mucho ni tampoco habla lo básico, sino que es lo conciso. En el caso de la puntualidad, ella le encanta la puntualidad, como ya lo mencionó mi compañera hace poco, en nuestro caso tenía como solo 5 minutos de tolerancia y ya pasando esos 5 minutos cerraba la puerta y ya nadie más entraba. En el caso de la nota, pues, como también lo dijo mi compañera, es regular, o sea, uno mismo se pone la nota en base a los pasitos y a cómo expones y así. La respuesta toda es por correo. Sí, a veces se demora en contestar, pero por ejemplo yo a veces le escribía un lunes y mi clase era el viernes y pues sí me solía responder antes de la clase. Y en la exigencia pues también es exigente en todos sus aspectos. Bueno, nosotros teníamos clase, eran 3 horas de clase, así que solía tomarse casi toda la hora y a veces solía explayarse un poquito, más que todo cuando era virtual. Eh, Primero lo que ella hace es, después de tomar la lista, es tomar un pasito en Force. Y luego, después de dar el pasito y todo, va a dar una pequeña introducción del tema. A veces hace preguntas libres. Si uno responde, pues tiene punto, no, o sea, te dice te pregunta tu apellido y te anota. No es necesario que todos respondan, a veces por falta de tiempo, pero pues sí. Eso lo hizo al inicio de las primeras clases porque de ahí ya casi ni siquiera preguntaba. Después, de dar su introducción, lo que hace es las preguntas del cuestionario las divide en nuestro caso éramos 3 grupitos, entonces ella dividía, por ejemplo, eran 15 preguntas, dividía 5 para cada grupo y era por sorteo, sacaba como unos papelitos, ponía ahí el número de cada grupo y ella como que chocolateaba en su mano y sacaba el papel y decía ya al grupo 2 le toca de la pregunta 1 al 5, así. Y aparte de decir qué preguntas uno va a exponer, también aumentaba cosas a las preguntas. Por ejemplo, decía, ya me exponen esta pregunta, pero también quiero que me pongan cierta tabla de algo. Y bueno, no es necesario hacer PPT para exponer. Puedes exponer con tu propio cuestionario, pero sí le gusta mucho que pongan imágenes. Mayormente solíamos poner imágenes de IA y la doctora no se emocionaba mucho, como que le parecía chévere. Y ya eso es todo. Bueno, con respecto a la doctora Herencia, em,
en sí, su contenido es muy bueno porque trata de explicarlo no solamente mediante el PDF de la guía, sino también busca que nosotros dibujemos sobre todo los mecanismos del fármaco y también como esquemas que a veces nos pedía hacer. Entonces, sus explicaciones son lo más entendible posible, que la doctora pueda hacerlo. Toma pasito al inicio, pero la doctora no es tan puntual. Podría decirse que en las primeras 3 clases puede llegar un poquito más temprano que todas las demás, porque no solamente trabaja como docente, sino también trabaja en lo que es en la zona de administración o matrícula, así que no va a estar presente en toda la clase, también por lo que en mitad de la clase o ya casi al final literalmente nos abandona a nuestra suerte y podamos tener un laboratorio más tranquilo, por así decirlo, más relajado. La asistencia también es al inicio, a veces se olvidaba y lo ponía al final, pero es más de tomar la asistencia al inicio. Es flexible con la hora de llegada, por lo que si es que llegan tarde, pueden pasar porque en sí la puerta no la va a cerrar, la puerta de adelante de ese laboratorio estaba cerrada, la última no, así que pueden pasar normal. Pero sí les recomiendo, ¿no? Llegar temprano para sus pasitos, porque cuando no teníamos el laboratorio que se trataba sobre lo que es el trabajo de investigación, sus pasitos sí los hacía muy temprano. Así que si es que viven lejos, tomen en cuenta eso, porque los pasitos de una manera u otra también son considerados para lo que es el promedio final de laboratorio, ¿no? Em, bueno, una recomendación que yo les podría dar es que tienen que estar un poquito más pendientes a lo que es la teoría para que a ella la puedan entender con facilidad, porque si es que no prestas atención a las teorías pasadas, porque las teorías van primero que el laboratorio, llegas a este laboratorio, pero en cero, literalmente no le vas a entender nada, porque ahí es full de explicarte. O sea, no le va a ser difícil, su explicación no es difícil, pero sí te vas a llegar a perder si es que no sabes absolutamente nada. Así que traten y procuren de estar siempre puntuales con sus teorías, ¿no? Para que vayan con la idea de cómo es el tema y cómo lo va a realizar pues, en el laboratorio. En lo que respecta a lo que es el uso de animales, bueno, como se mencionó, ya no se usan los animales y ella va a pasar a mostrar el video. En esos laboratorios, creo que a perspectiva mía sí es un poquito más aburrido, por lo que no se usó, bueno, por lo que no se usó los animales. Así que esos laboratorios, recuerdo que solamente fue ver el video y rellenar la tabla. Así que un poquito aburridos los laboratorios con animales, pero los demás sí son full explicación y full imágenes. Em, también un aspecto bueno de la doctora es que si es que tú le pides que te dé repaso sobre algún tema antes de los exámenes, lo hace, pero sí es como que le tienes que suplicar un poquito. No es que no se niegue, pero es como que lo piensa y al final sí te hace caso, ¿no? Tú eliges el tema, nada más, cuál te va a explicar. Y sí, sus repasos sí son muy valiosos porque lo hace con los dibujos, así que es difícil que te llegues a olvidar. También hubo ciertos puntos donde se tiró algunas fijas, no es tan seguro. Em, es muy amable y no te pone no te pone mucha presión. Por lo mismo, ¿no? Que no está tan pendiente a la clase en sí, sino un poquito más relajada. Así que si quieres llevar un laboratorio tranquilo, sin mucha presión, la doctora Herencia, ¿no? Te ayuda todo lo posible para el trabajo de investigación y cuando se llega el momento de la exposición de su grupo de ella, bueno, de los 3 grupos que forman su laboratorio, los va a defender a capa y espada en frente de todos los doctores. En esa exposición no les recomiendo que tengan miedo porque al final es como si expusieran a todos sus compañeros nada más. Lo único que podría mencionar como complicado serían las preguntas que te hacen los doctores, pero todo es en base a lo que tú has investigado. Y en ese caso la doctora Herencia sí es full de defenderte, ¿no? Si es que algunos compañeros también que les van a realizar las preguntas, eran como preguntas
considerabas un poquito difícil o diferente a lo que se hacía el trabajo de investigación, la doctora Herencia era como que, pero eso no estaba en investigación, o simplemente ella lo respondía como tal. Así que sí defendía capa y espada a sus grupos. Bueno, le gusta que salgan a dibujar sobre los fármacos en la pizarra y luego eso lo van a hacer en grupo, ¿no? El dibujar sobre lo que es el fármaco en la pizarra y ya uno de cada grupo va a salir a exponerlo. Y esa exposición va a valer como que puntos para la participación. Así que otra recomendación sería que si es que no llegaron a lo que es el pasito, traten de que ustedes sean los que van a exponer esos dibujos. Que total no se les va a complicar porque al final pueden buscar la información, se la graban en ese momentito, la exponen y ya está. Y la doctora no se molesta si es que lo haces mal. Más bien después de tu explicación, la doctora te va a dar como que te va a preguntar sobre eso, ¿no? Pero no van a ser preguntas tan difíciles. Tus compañeros igual te pueden ayudar. Otro tip también sería que vayan desayunando. Hay momentos, como les mencioné, que en los laboratorios de los que tratan de los animalitos, sí se va a hacer un poquito aburrido y largo. Así que el laboratorio en sí es desde las 8 hasta las 10:30. Así que si es que no vas desayunando, es como que te va a dar mucho sueño. En sí, la doctora es muy amable, es risueña, es comprensiva y se preocupa mucho por sus alumnos. Y hubo momentos donde también esto ayudó a que ella, en los momentos de laboratorio que se trataban sobre la investigación, ella misma organizara un pequeño desayunito time, como que ella trajo el café, ella trajo las galletitas y nos pusimos a desayunar en ese momento, sobre los laboratorios de lo que son, que lo que respecta al trabajo de investigación. También si es que están mal de salud, no mientan si están mal de salud porque ella los va a buscar o va a mandar al técnico a buscarlos al policlínico, no de mala manera, sino de forma preocupada. Así que si es que no los encuentra ahí, ya es un poquito mal, ¿no? Es muy amante de la música. En algunos laboratorios que son sobre el trabajo de investigación te pone música de fondo y siempre busca que sus alumnos entiendan la clase. Y bueno, los laboratorios con animales en videos. Termina su clase puntual. Si bien es cierto, llega tarde a lo que es la hora de inicio, pero sí termina 10:30 puntual. Algunas pequeñas excepciones que se pasó un poquito, 10 minutos de su laboratorio. Pero la mayoría siempre terminó puntual. Bueno, los laboratorios sobre trabajo son muy relax, literalmente. Pueden llevar sus tablets, sus laptops en ese momento para que puedan avanzar. Avancen, también otra recomendación sería que avancen todo lo posible y lo más rápido y también ocupen mayor campo de su investigación en ese momento, porque si es que te tienes alguna inconveniente o no sabes algo, tienes a la doctora ahí que te va a ayudar. Sí, algunas veces se va, pero cuando están ahí y cuando está ahí y la atacan de preguntas, ella te va a ayudar, te va a explicar, va a tratar de que tu trabajo de investigación o lo que se trate sobre ese laboratorio se termine en ese laboratorio para que ya no tengas más dudas. Y otra recomendación también sería que sean un buen grupo. En este laboratorio formamos 3 grupos. En total, si podemos decir un grupo en común, fuimos un buen grupo. Así que eso le gusta a ella, que sea un buen grupo, que participen mucho y que pregunten, porque le gusta que le pregunten. Y esto toma también consideración, ¿no? Para que a futuro pueda hacer algunos laboratorios virtuales. En sí, en mi caso, esta oportunidad de tener virtual fue más sobre el trabajo de investigación. Hubo momentos que, si bien es cierto, como les digo, se iba a trabajar o tenía algunos pendientes, nos abandonaba y era como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces teníamos dudas ya para finalizar lo que es el trabajo de investigación y lo que es el póster de investigación. Así que si tienen un buen delegado, traten de que él o ella coordine muy bien con la doctora y ver si es que hubo o si es que hay días donde pueden estar libres y puedan darle la opción de que sea su laboratorio virtual para que les ayude a terminar su trabajo de investigación
háganlo, porque de una manera u otra les va a servir para que estén más tranquilos. También, como se venía diciendo con mis demás compañeros, les recomendamos que avancen su trabajo de investigación lo más pronto posible para que al final, en la semana donde se juntan la mayoría de exámenes, no estén con este pendiente, ¿no? Y ya, en lo que respecta a la nota, también depende de ti. Si es que tú vas y tomas todos tus pasitos, si es que preguntas, si es que participas, todo lo toma en cuenta, así que eso también depende de ti. En su respuesta, si no me equivoco, era full comunicación por WhatsApp. Traten de que les des un número de buena manera. Es baja en exigencia, por eso les digo que su laboratorio fue muy relax. Y yo les recomendaría pues ese combo de entre la doctora Herencia y el doctor Okamoto, que fue el que llevé yo, si es que quieren tener un seminario tranquilo y un laboratorio tranquilo. La combinación de ellos dos es chévere, ¿no? Y llevan su curso de farmacología en esos dos aspectos de manera tranquila. Y ya. Bueno, en el caso de la doctora Herencia en seminario, la doctora, como estaban diciendo, es bastante linda, es bastante amable. Tal vez lo único malo podría ser que suele llegar tarde, a veces 10 minutos, 20 o hasta a veces 40 minutos, pero solía llegar tarde la mayoría de veces. En cuanto al contenido era bastante buena, hasta llegaba en ocasiones como los temas de seminario tenían que ver con la teoría en ciertas partes específicas. Solía pasarse tiempo explicando eso y explica bastante bien y también nos hacía ir a la pizarra, hacer gráficos, así casi todas las clases. Y en caso de las exposiciones, no exponíamos todas las clases. Creo que expusimos por grupo, éramos 3 grupos, una vez nada más, pero luego siempre salíamos a presentar el trabajo, que era diferente porque era presentar lo que habíamos subido en sí. Por ende, también como explica bastante bien, la respuesta de cualquier cosa que le preguntes es bastante buena. Y para participar, preguntaba al aire y si respondían y si no, pues empezaba a llamar uno por uno. Y en cuanto a la nota, llegó a poner, o sea, 15, pero con decimales. Casi todas las notas eran 15 algo, con algún decimal. Y pues siempre terminaba la hora, o tal vez solía pasarse un poco, pero siempre compañeros tenían clases justo después al terminar esa clase. Y normal si le dicen que tienes otra clase para que ya termine la clase, porque si no, se te va a cruzar con tu próxima. Y todos los trabajos se mandaban en un solo drive y que la doctora daba acceso a una sola persona por grupo y esa era la persona que subía. Y bueno, la verdad no confirmé, pero decían que el que subía los trabajos era supuestamente un punto más o un poco de nota más. Pero la verdad es una muy buena doctora y es muy amable y es muy llevable el curso con ella. El otro día ya no está, como les dije, pero ahí los dejo, por si acaso, capaz lo pone. Bueno, continuando con el doctor o profesor Germán Rojas, bueno, sobre el contenido en sí, es muy bueno, siempre, en realidad lo que se basa el laboratorio se va a hacer al final porque tiene una dinámica en sí para toda la clase. Luego, sobre puntualidad, al profesor, en nuestro caso nos tocaba de 10:30 a 1. Y bueno, el profesor siempre llegaba a la hora, incluso antes. Luego sobre la nota, aquí, bueno, depende de cómo cada uno lo vea. En realidad, creo que la nota máxima era 15. Luego sobre respuesta, el profesor siempre va a estar disponible para sus alumnos, siempre va a responder de buena manera y va a tratar de resolver todas las dudas que se tengan. Sobre exigencia, no es que esté detrás de cada alumno. Creo que cada alumno se pone su nota dependiendo a cuánto interés le ponga al curso. Así que el doctor por esa parte es muy flexible, la verdad. Luego, bueno, al inicio
puede que sea algo estricto con la puntualidad, porque se van a dar pasitos al inicio de clases, que va a ser un pretest. En realidad no es nada difícil, va a venir específicamente de la sección de la guía que dice puntos importantes para el alumno. Literalmente de ahí les va a venir. O también les puede venir del cuestionario o incluso del informe, pero más del cuestionario y de la guía. Luego ya con la puntualidad sí va a ser más flexible e incluso puedes tipo decir, ¿no? Que capaz hay tráfico y ya, pero pues, corres el riesgo obviamente de que no es el pasito. Luego, como dije, tiene una dinámica en su clase de laboratorio, ya que no hay experimentación con animales. En sí, la mayoría de la hora nos las pasamos pues exponiendo el informe de laboratorio y el cuestionario. En realidad, no se asusten si es que dio exposición, porque en realidad era súper, digamos, relax. Y incluso podías leer y el doctor no te decía nada, eso sí, siempre estaba atento a lo que decías. Y si había tipo alguna equivocación, sí te corregía. Pero en realidad es súper tranqui, expone los tres grupos y hace un tipo sorteo con papelitos para ver a cuál de las tres mesas pues le va a tocar exponer ya sea el informe del laboratorio o el cuestionario. Y el orden de exposición de las mesas, pues sí lo elige cada uno, puedes levantar la mano y ser voluntario y ya depende del grupo cómo se divide para exponer cada punto. Pero eso sí, todos siempre deben de participar. Respecto al profesor, va a ser uno de los mejores que puedas tener. En realidad, en mi grupo nos tocaba el viernes y justamente los viernes es donde se da el examen de las unidades de farmacología. Entonces, el profesor, nosotros queríamos reprogramar el laboratorio para que no se nos cruce con el examen, ya que el examen era a la 1. Entonces, no sé si para ustedes va a ser a las 8 o a la 1. Nosotros dábamos a la 1 por la otra malla. Pero bueno, entonces reprogramábamos el laboratorio el mismo día, pero más temprano, íbamos a las 8 y ya salíamos 10:30 y teníamos un poco de tiempo para estudiar para el examen. Entonces, por ese lado, si su delegado o delegada, pues se puede comunicar con él y ver ese cambio de horario. El profesor va a estar totalmente de acuerdo y los va a ayudar. Y entonces, digo que es como un papá psicólogo porque pues ese día nos veía ya sea antes o después del examen y nos daba siempre palabras de motivación, nos decía que estemos tranquilos, que pues una nota no nos define, que en realidad nosotros pues sí demostrábamos que sabíamos en las exposiciones. Así que el profe es un amor, la verdad, en todo el grupo le tenía bastante cariño. Luego, sobre la comunicación con el doctor, pues va a ser siempre por correo. En mi caso, sí logré obtener su número, aunque no sé si se los dé porque creo que tienen esa norma los profes de solo la comunicación que debe ser por correo. Pero a mí me lo dio en un caso especial porque tuvimos clase virtual. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan pedir virtual porque en realidad el doctor siempre dice que él lo va a consultar con coordinación. Así que es muy probable que no pase ningún laboratorio para virtual, pero sí se pueda reprogramar. Luego sobre las tareas pendientes que van a ser en sí el informe de laboratorio y el cuestionario, pues se lo van a entregar por correo. Cada mesa, perdón, va a tener un delegado, entonces cada delegado lo debe enviar antes de las 8 p.m. Eso sí, puede influir un poco en la nota el que lo entregues un poco tarde. Y como dije, pues siempre va a estar disponible para resolver cualquier duda en hora de lab y bueno, te va a ayudar siempre muy amablemente. Es literal el mejor profesor que pueden escoger. Eh, bueno, en cuanto al doctor Rojas en seminario, como antes había mencionado mi compañera, el doctor Rojas es muy buen profe, bastante amable. También nos daba palabras de aliento cuando nos veía, porque justo a veces nos tocaba revisar el examen, la nota del examen, después de, justo en la hora de seminario. Entonces, él a veces nos veía que estábamos ahí necesitando de revisar y nos dejaba un momento, nos daba unos minutos para que podamos
hacer fila fuera del laboratorio para poder revisar el examen. Entonces, con él siempre ha sido amable, nos daba palabras de aliento. En cuanto a su puntualidad, siempre estaba presente antes de la hora de clase y al empezar, por ejemplo, si les tocaba a las 8, daba 10 minutos para que llegaran los chicos y a las 8:10 empezaba a llamar lista. ¿Por qué? Porque una vez que terminaba de llamar lista, empezaba a mostrar en la pantalla el QR para el pasito. El pasito era de manera virtual. Este era según lo que se había hecho en el cuestionario, según las preguntas del cuestionario de la guía de seminario. Este era de manera virtual de unas 4 a 5 preguntas. Y una vez realizado, podías ver tu nota, es decir, finalizaba ese cuestionario y ahí mismo mostraba tu nota, así que con normalidad ustedes podían contabilizar esas notas, pero las notas de seminario en cuanto de las exposiciones sí no lo supimos hasta el final. En cuanto a su contenido, después del pasito, daba una introducción mayormente hablando sobre la importancia del tema y algunos datos sobre el tema según la estructura del cuestionario y ahí empezaba a pedir a los grupos que expusieran, ¿no? Este era de manera de sorteo, no sabías qué parte te tocaba y las preguntas pueden variar por grupo, porque mayormente agrupaba las preguntas según si coincidían el tema. Por ejemplo, hubo un cuestionario de 15 preguntas o hasta de 17 preguntas, si no me equivoco, que trataba de los temas de tuberculosis, SIDA y enfermedades metaxénicas. El doctor siempre agrupaba la información que iba a exponer cada grupo según el tema. Las preguntas de tuberculosis, las preguntas de SIDA y las preguntas de malaria. Entonces, mayormente no iba a haber, no, a veces tocaba que los grupos no expusieran la misma cantidad de preguntas, sino las preguntas según, las agrupadas según el tema, ¿no? Esto era, como había mencionado, de manera de por sorteo. Cada grupo podía ver a quién le tocaba. Salir primero, salir segundo, salir tercero. Y también podía salir todo el grupo debido a que esa era la nota después del seminario. Porque solamente creo que las primeras 2 semanas el doctor preguntaba a los alumnos si una pregunta al aire, podías levantar la mano, responder y el doctor anotaba tu nombre. Pero eso solamente fueron las primeras 2 semanas y luego ya el doctor estaba más presente en escuchar las exposiciones. En cuanto al con qué material podían exponer con el mismo Word, el PDF del cuestionario o podían realizar un PDF, un Canva, PPT. Entonces, era su elección. El doctor siempre mencionaba que era según cómo se sientan más cómodos al exponer. Em, otra también dependiendo debido a que eran a veces las exposiciones muy largas, a veces había grupos que no terminaban de exponer todo su contenido, entonces, igualmente, si no llegaban a exponer todo su contenido, el doctor se acordaba la siguiente semana de qué grupo no había expuesto tal vez el artículo, el resumen del artículo, entonces el doctor daba ese momento para que ellos expusieran lo que les faltaba y de nuevo seguir con el seminario correspondiente de la semana. Sus notas variaron desde 15 a 16. Mayormente, tanto la nota de laboratorio como la nota de seminario se van a subir en decimales al intranet, así que esto va a depender del alumno, ¿no? Cómo él califique su percepción en cuanto a ustedes en seminario. Y en cuanto al cuestionario, eso sí, tienen que enviárselo a su correo, debido a que el contacto con él era por el correo, nunca llegamos a tener su número telefónico. Entonces, cuando envíen el cuestionario y si van a realizar PPTs, también envíen sus PPTs. Nada más. En cuanto al doctor Rojas, en cuanto al doctor Cisneros en laboratorio, en cuanto a su puntualidad, debido a que vivía fuera de Lima, a nuestro grupo sí podía llegar, que nos tocaba a las 8 de la mañana, podía llegar
un poco tarde, 10 minutos máximo, creo que llegó 20 minutos tarde, pero siempre le avisaba al técnico del laboratorio cuando estaba llegando tarde. Entonces el técnico nos decía que el doctor iba a llegar un poco más tarde, entonces ahí igualmente esperábamos. Cuando llegaba a tiempo siempre esperaba 10 minutos antes de empezar a llamar lista. Y una vez que llamaban la lista, el doctor entregaba los pasitos. Creo que nunca hubo un momento en que no hubiera un un pasito en el laboratorio. Todos los laboratorios tuvimos pasito. Em, si no llegabas tarde, el doctor normal te podía dejar pasar, pero claro, podías perder la nota del pasito, pero igual el doctor siempre decía que todavía había otra oportunidad en cuanto a la participación, porque eran la nota del informe, el cuestionario, la participación, donde el doctor se tomaba un momento para explicar lo que íbamos a hacer en el laboratorio. Y en esos momentos el doctor empezaba a preguntar. Podían ser preguntas al aire, donde los alumnos levantaban la mano y el doctor señalaba pues a quienes iban a responder. No solamente un alumno por pregunta, sino podías levantar la mano, podían tener 3 alumnos levantar la mano a una pregunta y el doctor les daba el pase para hablar y al siguiente alumno le decía si qué más puede complementar o si ya no había nada más que complementar, el doctor podía lanzar otra pregunta y así. Él procuraba que todos participaran. Entonces, el doctor sí era muy, muy receptivo en esas situaciones. En cuanto, como habían explicado mis compañeros con lo del cambio de que ya no se hacían los experimentos con los animales, fue totalmente teórico. A veces tenía PPTs para explicar, tenía imágenes o también podía agarrar la pizarra y empezar a escribir, dibujar, por ejemplo, en cuanto a anticonvulsivantes, dibujaba el pollito. Entonces, todo esto, el doctor sí era, le gustaba explicar laboratorio con dibujos, con su PPT, explicaba el procedimiento, qué hubiéramos hecho si era con si hubiéramos experimentado con el animal, eh, los efectos. Entonces, por eso sus pasitos realmente eran en base, preguntaba bastante eso, los efectos, el mecanismo, qué efectos adversos tenían los medicamentos. Entonces, siempre, cada vez que antes del laboratorio, siempre sería bueno que tuvieran esos conocimientos previos que dice en la guía, que es los conocimientos antes de la clase. En la guía se mencionaba qué tenían que ver y saber antes de la clase y también en cuanto el cuestionario también. El cuestionario sí se tenía que entregar un día antes del laboratorio, pero el doctor más bien, en vez de entregarlo por aula virtual o por correo, el doctor mandaba antes, una vez que ya habían formado los grupos, tanto el grupo de laboratorio, que en nuestro caso el grupo de laboratorio fue el mismo del seminario, creo que en todos los laboratorios fue así, todos los grupos fue así. El doctor ya tenía nuestros nombres y por correo nos envió un enlace que sería de un grupo de WhatsApp. Es decir, nosotros sí llegamos a tener su número, pero en un grupo donde el doctor podía avisar tal vez si estaba llegando tarde, pero mayormente se comunicaba con el técnico y también cualquier otro, enviaba también, por ejemplo, plantillas para el trabajo de investigación, que era plantilla para el informe, plantilla para la revista. Entonces el doctor sí mandaba material para ayudarnos en cuanto a la realización del trabajo de investigación. Y también, aparte de ese link del grupo, también enviaba un link para un drive donde ustedes subirían sus cuestionarios, sus informes por mesa. Entonces estaba dividido el drive por mesa y en el drive había cada carpeta había por semanas, primera semana, segunda semana, tercera semana y se fijaba en la hora que ustedes subían. Por eso preferiblemente siempre suben sus trabajos antes de las 8 de la noche del día anterior de la semana de su clase del laboratorio. Entonces ustedes suban su informe,
su cuestionario, siempre cuestionario antes de la clase y el informe antes de la próxima clase de laboratorio. Y también sus respectivos trabajos, sus respectivos avances en cuanto al trabajo de investigación, que van a tener unas clases determinadas para avanzar el trabajo de investigación. En cuanto a esto, el doctor sí era bastante amable porque el doctor siempre estaba pendiente en cuanto a cómo estábamos avanzando el trabajo. Cada semana se sentaba con un grupo de trabajo y empezaba a preguntar cómo iban, qué habían estado averiguando, qué habían estado avanzando. Entonces, tú podías preguntarle al doctor cualquier duda. El doctor también te recomendaba qué podían eh, hacer, en qué aspecto podían orientarse para su trabajo. Entonces, el doctor sí ayudaba bastante en cuanto a trabajo de investigación. En cuanto a las notas, sí fueron entre 14 y 16, como había mencionado antes, las notas sí se subían con decimales, entonces iba variando. Y en cuanto a, creo que hubo otros doctores que realizaban exposiciones con el doctor, si no realizan exposiciones en laboratorio, solamente el pasito, el doctor explicaba, daba un tiempo para que pudieran dialogar en cuanto a las preguntas para el informe y luego esperaban hasta que terminara la clase de laboratorio y se podían retirar. Nada más con el doctor Cisneros. Sobre la doctora Jurupe, bueno, acá está toda la información, la verdad. Me dicen que no hacen, no hacen prácticamente nada, creo. Así que ahí leen, prácticamente está todo descrito. Y ya. Sobre nutrición, nosotros llevamos dos doctores, que son pues el doctor Humberto y la doctora Danitza. En nuestro caso, y insisto en esa parte, solo habían 4 notas, que era parcial, final, teórico y práctico. Eran pues esas 4. La doctora Danitza dejaba tareas que no afectaban en absolutamente nada para tu nota final, creo. Porque creo que dijo que le iban a subir puntos, pero creo que a nadie le subieron puntos. Así que eso. La diferencia es que la doctora Danitza, pues ella como que da más PPTs, la verdad. Su grupo no sé cómo siempre acaba teniendo más PPTs. eh, que eran pues como complementarios. Y su hora práctica era pues práctica, no hacían como tareas, trabajos. Con el doctor Humberto, la verdad, todo era más relajado. La teoría era teoría y la práctica era más teoría, pero con conversatorio, que como que les hacía preguntas, les hacía chistes, todo. No dejaba tarea, nada. Fácil pueden veintear nutrición, la verdad. Al menos en las condiciones que lo dimos nosotros. Ustedes tienen a una docente más, que es la doctora Anticona María Anticona. Hasta donde tengo entendido, ella es endocrino, médico endocrino. Capaz es distinto a los dos doctores de acá, porque ellos son médicos nutricionistas, pero no sé, capaz se enfoca el curso de una forma distinta, no sé, porque creo que se están replanteando la coordinación de la doctora Rojo, no sé. Así que atentos a eso. Y otra cosa que creo que no les mencionamos. En caso de nutrición, ustedes tienen el grupo 2, que seguramente sea el grupo de donde esté Humberto más que todo, porque todas las prácticas son de Humberto ese día. Les recomiendo meterse en grupo 2, porque como los exámenes de fármaco suelen ser el viernes en la mañana, si se meten a nutrición en el grupo 1, ustedes tendrán el jueves ocupado. Entonces, el jueves para dar su último repasón de fármaco, pues no conviene. Así que pónganse en Nutri Grupo 2 y cosa que ya tienen libre el jueves. Porque si arman muy bien su horario, pueden llegar a tener hasta 2 días sin clases. O 3, creo. No sé. Para historia, prácticamente los dos son iguales. El doctor Quiroz y el doctor Jason. Solo que, bueno, tienen sus peculiaridades. El doctor Jason sí pueden llegar a tener 20. Con el doctor Quiroz, sí, para llegar a tener 20
tienes que ser un poquito más, esforzarte más, la verdad. Si no haces nada con Quiroz, también puedes sacar 17, 18 tal vez. El doctor Quiroz lo que tiene es que tiene los horarios en la mañana. Entonces, el grupo 1, si el grupo 1 es muy bueno, el grupo 2, el grupo que le sigue, que es el de las 10:30, creo, pues no tiene mucho que hacer, la verdad, porque el profe ya escuchó la exposición del grupo 1 y ya al medio que le da igual el grupo que sigue. Y no se pone preguntón ni nada. Pero tiene sus momentos en los que sí se pone un poquito preguntón. El doctor Jason sí, él sí quiere buenos PPTs, si no me equivoco, y hace preguntas, pero son preguntas pues que los puedes responder con lógica, no es nada del otro mundo. Y ya, con el doctor Quiroz, la verdad, pues ahí decidan, porque el doctor Quiroz, para mí, los PPT se hacían con IA un día antes, la verdad, y el doctor tranquilo, dejaba ahí que lean todo, y te ponía 17, 18, leyendo todo, sin exponer prácticamente. Algunos me dicen que Jason es igual, pero hay gente que dice que no, entonces no sé. Pero sí, como dice acá mi compañera, si ve que su curso pues le están exponiendo cualquier cosa prácticamente, o sea, el hecho es trabajar lo mínimo necesario, pero tampoco van a presentar cualquier cosa, ¿no? Si presentan cualquier cosa, sí el doctor se enoja, sobre todo cuando llegan tarde. Y si tienen, porque capaz van a tener un laboratorio antes de la clase de historia, y llegan tarde por culpa de estar en ese curso, el doctor como que se va a incomodar y les va a decir, ¿no? Que el curso también importa, no todo es farmacología, no todo es patología, la historia es importante, bla, 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 bla. Y bueno, y eso. Y ya creo que no hay nada más a anotar. Con fármaco ya está todo. Ah, eh, sí, no copien sus exámenes. Para epidemio, solo tienen un examen práctico, que sepan. Así que presten atención a las prácticas, porque no sé si la doctora Guillén se ponga buena y les dé fijas, porque a nosotros no nos dio. Pero el examen práctico de epidemiología desde la semana 1 hasta la semana 16. Todas esas prácticas entran al examen final, porque solo es uno al final. Eh, y ya, creo. No hay más nada. Si alguno de mis compañeros quiere dar alguna otra acotación, o si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si no, cerramos y le estaré pasando el PPT a su delegada. Bueno, gracias por asistir y eso. Que les vaya bien.